En un país con millones de víctimas, hay también millones de duelos pendientes. El magnicidio de Jaime Garzón sigue sacudiendo fibras, tristezas, frustraciones. Un cuarto de siglo después, Especiales ahora ofrece este retrato de un personaje único, construido con las voces de quienes lo conocieron y de quienes, aún sin conocerlo, lloraron su asesinato. Estaba en mi trabajo y fue como voz a voz. Entonces una persona le comentaba a la otra, prenda noticias, radio, televisión y era el boom. La única noticia en ese instante fue el asesinato de Jaime Garzón. Fue muy triste ese día, fue una noticia fuerte. Fue una muerte que consternó a todo el mundo por el tipo de persona que representaba él, pues, para toda la sociedad colombiana. Me enteré que lo habían avaleado muy cerca de acá de la universidad, hacia el lado del Centro Nariño, por allá por Corferias, y que había atentado contra él pues, los paramilitares. Creo que fue una noticia de hacia el lado del mediodía, que era una noticia que iba en su camioneta. Pero sí fue un dolor muy grande porque era un tipo muy luchador por la clase popular más que todo, ¿no? Iba en contra de muchas oligarquías que hay y fue una pérdida muy grande. Todos nuestros grandes hombres no pueden opinar porque los desaparecen. Claro que lo recordamos y cuando pues, yo estaba en mi oficina trabajando, cuando infortunadamente se nos informa por la radio y por los medios que lo acaban de acribillar. El día que falleció Jaime es inolvidable, porque yo estaba embarazada de mi hijo, tenía 7 meses de embarazo y ese día estaba yo alistándome para venir a la universidad. Cuando salió la noticia y fue demasiado impactante y dolorosa, fue matar la verdad y la risa en Colombia. Él dejó una huella muy grande en todo el pueblo colombiano. Él tenía una visión muy clara de lo que estaba ocurriendo y de lo que él quería realmente que fuera una sociedad que no fuera corrupta, que no hubiera violencia. Pues a ciencia cierta él no tenía pelos en la lengua. Él digamos que con su gracia, con su forma de ser como tan natural, no nada fingida ni porque le tocara, decía las cosas, hiriera a quien le hiriera. Fue muy doloroso, no lo olvidaré nunca. Y forma parte de la misma edad que tiene mi hijo, que estudia historia. Casi que los años que lo veo crecer son los años que se fue Jaime Garzón. Especiales ahora con Yamil Palacio. Piense usted en el 11 de septiembre, en los atentados de las Torres Gemelas, y usted podría perfectamente recordar qué estaba haciendo cuando se enteró o cuando vio lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Probablemente le pase lo mismo si piensa o si recuerda qué estaba haciendo usted cuando se enteró de la muerte de Jaime Garzón. Y ese momento probablemente marcó a todo un país. Parece increíble, pero sucedió hace 25 años. Un cuarto de siglo después hay múltiples homenajes y conmemoraciones de su nombre, de su legado, pero nosotros queremos destacar hoy tal vez el que para nosotros es el más importante, el que hace su hermano con otra artista muy importante. Me refiero a un libro, a una novela gráfica que se llama Jaime Garzón, El duelo imposible. Sobre eso hablamos hoy con Alfredo Garzón, a quien ustedes han visto en El Espectador durante más de 40 años haciendo sus famosos cartones. Alfredo, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, David. Gracias por aceptar nuestra invitación. Verónica Ochoa Sánchez es la coautora, es una artista multidisciplinaria. Verónica, bienvenida, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de hablar del libro y de los homenajes, en fin, de los duelos, yo quisiera, con motivo de estos 25 años, pues para muchas familias colombianas, siempre la impunidad es un peso que impide el duelo. ¿Cómo va ese combate de la impunidad? ¿Qué tanto de justicia y de verdad ha habido en el caso de Jaime? Pues la impunidad en el caso de Jaime sigue reinando, desafortunadamente, porque hay 2 condenados. Uno de ellos es Carlos Castaño, que se supone que está muerto y que en el momento en que fue condenado por el asesinato de Jaime, tenía 26 condenas, 26 casos distintos,
y no estuvo ni un solo día en la cárcel. El segundo condenado es José Miguel Narváez, y tampoco está en la cárcel. Entonces, en ese sentido, pues ha sido una burla a la familia y a la sociedad colombiana. A mí me preguntan mucho qué ha pasado, por qué el caso de Jaime no se ha esclarecido. Con todos esos años de investigación, 2 procesos penales, el último proceso abierto. Y la verdad es que este sistema está hecho para garantizar la impunidad de ciertos victimarios, no de todos. Es decir, si uno no pertenece, digamos, a una élite protegida, termina en la cárcel. Pero si pertenece a esa élite y es un apóstol, digamos, de esas políticas, entonces nunca va a ir a la cárcel. Alfredo, hubo entrevistas incluso de los autores materiales, de la gente de la banda de La Terraza, que en algún momento dijo, mire, nos están exterminando pues porque sabemos demasiado, porque ejecutamos un montón de acciones ordenadas por los paramilitares y probablemente una buena parte de esa banda fue exterminada. De los jefes paramilitares poco sabemos, pero la pregunta es, ¿fueron, de verdad, ahí termina la responsabilidad o la gente que decidió, que señaló, que financió toda esa operación todavía sigue libre y sobre eso la justicia no se ha pronunciado? Sí, así es. La banda de La Terraza fue la autora material, digamos, del crimen, como lo fue de muchos líderes y defensores de derechos humanos en ese momento. Por ejemplo, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Investigadores del CINEP. Investigadores del CINEP. Mario fue amigo mío. Eduardo Umaña. Defensor de derechos humanos. Defensor de derechos humanos, abogado. Jesús María Valle. El también defensor de derechos humanos, integrante del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Todos ellos, en todos esos casos, el modus operandi fue el mismo. Fue la banda La Terraza, al mando de Don Berna, quien ejecutó esas acciones. Entonces, hacia arriba, digamos, empezamos a encontrar a miembros del ejército y ninguno de ellos ha sido procesado. Uno de ellos ha sido acusado formalmente, pero todos ellos en este momento están esperando unos turnos de años en la JEP. Y el que ya mencionaba, el condenado José Miguel Narváez. En cuanto a los determinadores, verdaderos determinadores, los testigos que tenían pruebas y que hablaron de ellos fueron asesinados. Entonces, hasta ahí, digamos, llegamos después de 25 años de esfuerzos por darle justicia a Jaime. Jaime Garzón, el duelo imposible 25 años después. Ya vamos a hablar en profundidad del libro, pero usted habla del duelo. ¿Es posible llevar un duelo sin verdad y sin justicia, sin uno sentir satisfecho ese deseo de verdad y de justicia? Pues al comienzo uno se pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este dolor tan inmenso? Y además la presencia de Jaime está ahí todo el tiempo y uno recorre la ciudad y la ciudad le recuerda a Jaime porque hay murales, porque hay demasiada vida de él que continúa, digamos, manifestándose. Y también viene la pregunta sobre el perdón. ¿Cómo voy a perdonar a los asesinos? Yo no puedo vivir así. Y surge el tema de la verdad, porque si yo no sé quiénes fueron, ¿cómo hago para perdonarlos? Entonces, uno se da cuenta que ese duelo es imposible, que por ahí no es el camino para poder continuar adelante. Y si uno lee lo que está sucediendo, se da cuenta, por ejemplo, que Jaime sigue muy vivo, sobre todo entre los jóvenes.
Muchos de ellos no lo conocieron, pero sigue estando ahí presente, inspirándolos, haciéndolos mover, ayudándoles a soñar un nuevo país. Entonces, fue ese el camino que yo escogí, más el de la vida que el de la muerte. Muy bien, ahí tienen ustedes en pantalla la carátula y las páginas de esta novela gráfica sobre Jaime Garzón.